mi nombre es Mario Prado y hoy les voy a hablar sobre los estados físicos de la materia y cómo es que se producen los cambios en ella. Bueno, vamos a empezar con de sólido a gaseoso. Para que esto suceda se tiene que aplicar más energía de lo normal y tiene que hacer una fusión para que se vuelva líquido y ese líquido se evapore hasta que se vuelva gaseoso. Luego, al revés, de gaseoso a sólido, pues el gas tiene que pasar por un proceso llamado condensación para que se vuelva líquido y después a solidificación para que se vuelva sólido. Ahora, sin tener que pasar por el proceso de condensación hasta llegar a líquido, de gaseoso directamente a sólido se le llama sublimación regresiva. Ahora, la sublimación pues normal, por así, si es que así se puede decir, es que pase de sólido a gaseoso sin pasar por el líquido. Vamos a hablar sobre los estados físicos de la materia, son tres. Empezando por el gaseoso. Acá, como podemos ver, las partículas del gaseoso están dispersas por todo el borde. Las partículas del líquido igualmente están dispersas, pero van en diferentes direcciones. Y las partículas de un sólido siempre están juntas, pero eso no significa que no estén en movimiento. Mi nombre es Jimena Alejandra Bellina Cortés y el día de hoy les voy a hablar acerca de qué es la solidificación. La solidificación es el proceso de cambio físico o cambio de fase mediante el cual la materia pasa de un estado líquido a estado sólido, al variar la presión que se encuentra sometida. En esto último se distingue del congelamiento, que supone el mismo resultado sobre la materia líquida, pero a partir del descenso de su temperatura por debajo de su punto de congelación. Podemos hablar de distintos tipos de solidificación dependiendo de los cambios que se produzcan en la materia. Por ejemplo, la cristalización consiste en la formación de estructuras sólidas dentro de un líquido uniforme. A medida que las partículas se juntan, es posible observar esas estructuras como en el agua, cuando empiezan a congelarse porque coexisten sólido y líquido durante unos instantes. Vitrificación. Ciertos materiales pueden solidificarse sin cristalizar, como el vidrio o el glicerol, de modo que no hay tránsito abrupto entre fase física y la otra, sino que hay una pérdida de elasticidad paulatina conduciendo al estado sólido. Superenfriamiento. Es el proceso por el cual un líquido se enfría a temperaturas por debajo de su punto de congelación, sin que cambie de fase, sin que se solidifique. Para que esto suceda, el líquido debe ser suficientemente puro. Hola maestros y compañeros, hoy les voy a hablar de la solidificación. La solidificación es el proceso en el cual una sustancia pasa del estado líquido al estado sólido al perder el calor. Durante este cambio de fase, las partículas en movimiento lento se agrupan y organizan en una estructura ordenada, formando un sólido con una disposición molecular fija. La solidificación es fundamental en la naturaleza y en aplicaciones industriales como la congelación del agua para obtener el hielo. Este fenómeno también se aprovecha en la fabricación de materiales y la producción de alimentos congelados. La solidificación es una transición en la que un líquido como el agua se convierte en un sólido como el hielo, no al disminuir su temperatura, sino al aumentar la presión a la que se encuentra sometido. Aquí van unos ejemplos de la solidificación. Esto ahorita está líquido porque es agua. Le voy a echar un poquito más. Y lo voy a mantener en el congelador durante unas horas. Después de unas horas de estar en el congelador, así se ve el hielo. Se convirtió en totalmente sólido. Así cambió su estado físico, ya que al agregarle más energía, más cambios sufrirá. Gracias. Hola, buenos días, soy Eva Isabela García Duarte y hoy les voy a hablar sobre la condensación. La condensación se logra a partir del estado gaseoso y se va a pasar al estado líquido. Esto se logra a partir de quitarle energía, en este caso temperatura. Por ejemplo, el vapor que puedes ver en la tapa de la olla, transparente o no transparente, se le puede notar que está en estado de vapor. Esto es estado gaseoso. Cuando se le quita energía, por ejemplo, se pone en el refri o lo dejas a temperatura ambiente por un prolongado tiempo, esto se puede volver en líquido, o sea, en estado líquido. Por ejemplo,
Aquí podemos ver, se ve aquí que está en estado de vapor y pasó a estado líquido. Le puedo pasar mi dedo y se puede ver. Esto es estado líquido. Pasó del estado gaseoso al estado líquido. Esta fue la condensación. Muchas gracias. Hola, mi nombre es Elisabela García Duarte y hoy les voy a presentar el estado de evaporación. La evaporación es cuando pasas del estado líquido a gaseoso. Por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo que es el agua. Cuando le aplicas energía, en este caso la temperatura, se pasa del estado líquido a gaseoso. Muchas gracias. Soy Luis, de segundo B, y hoy les voy a explicar qué es la fusión. ¿Qué es la fusión? Es un cambio físico de la materia de estado sólido a líquido. Es un equivalente. La fundición o el derretimiento consiste en introducir calor, energía en un cuerpo sólido para ocasionar que sus partículas comiencen a desplazarse con mayor velocidad, partiendo así con sus fuertes uniones y convirtiéndose en un líquido. En esta parte estoy calentando azúcar, que es lo sólido, para que se convierta en caramelo, que es lo líquido. Voy a echar más azúcar. Y lo voy a mover constantemente. La sublimación es un proceso que ocurre cuando una sustancia sólida pasa a gaseoso sin necesidad que se convierta en líquido.